Muy buenas noches, ¿cómo están? Soy la obstetra Roxana Pacheco, magíster y especialista, con capacitaciones en salud sexual, estimulación temprana integral, ecografía obstétrica, medicina complementaria y docencia universitaria. En esta oportunidad vamos a abordar un tema muy interesante referente a la ecografía y la educación emocional en el vientre materno. Para abordar este tema contamos con la participación de la psicóloga Socorro Carrera. Ella es especialista en psicología clínica y medicina complementaria. Bienvenida, Socorrito, y gracias por tener la predisposición de compartir tus conocimientos. Muchas gracias por la invitación, obstetra Roxana, muy agradecida. Socorrito, te comento que cuando nosotros atendemos a nuestros pacientes gestantes, a menudo observamos que nuestros pacientes se afligen mucho ante la indicación que nosotros las obstetras les damos cuando les indicamos que están embarazadas. Y esto lo observamos en el momento que emitimos el test de embarazo y también en el momento que emitimos un informe ecográfico donde indicamos que está embarazada. Lo observamos con mucha frecuencia, sobre todo en nuestras gestantes adolescentes, y también lo observamos en aquellas mujeres jóvenes que ya tienen hijos y en nuestras mujeres añosas, como a continuación vamos a observar en el siguiente vídeo.
personas somos seres emocionales, más aún las mujeres, y más en esta etapa de la gestación. Más allá de que nuestro embarazo haya sido deseado o no, es difícil dejar de pensar en el proceso gestacional y en el parto. Emociones encontradas en las gestantes, que si estas emociones negativas se intensifican, se transformarán en emociones tóxicas que afectará el cerebro emocional del feto o del niño. Por tal motivo, abordaremos este tema. Para abordar este tema es importante incluir a la embriología, la ecografía obstétrica, el cerebro de la gestante, los cambios psicológicos en la gestante y las emociones. Recordar cómo es el proceso de gastrulación, el proceso de la neurulación es importante, cómo se forma el sistema nervioso que se da entre la semana 3 y 4. La ecografía obstétrica nos permite observar en cada trimestre del embarazo las diferentes estructuras del sistema nervioso central. Según las guías internacionales indican que la ecografía transabdominal es la técnica de elección para investigar el sistema nervioso central fetal y se debe realizar al final del primer trimestre, durante el segundo y el tercer trimestre de la gestación. El examen debe incluir la evaluación de la cabeza y la columna vertebral fetal. En el primer trimestre, en la semana 8, observamos una estructura que lo denominamos el romboencéfalo. Como podemos observar en la parte superior e inferior de la diapositiva. El romboencéfalo es una vesícula cerebral. Asimismo, observamos en la imagen de la diapositiva a los plexos coroideos, que se presenta en la semana 11 a la semana 13 y 6 días, como podemos observar en la imagen inferior, que tiene la forma de una mariposa, por lo que se le denomina el signo de la mariposa, que es un signo de buen pronóstico. Al realizar la biometría fetal en la cabeza fetal, para medir el diámetro biparietal y la circunferencia cefálica, ubicamos los planos transtalámico, como podemos observar en la imagen de la diapositiva, plano transtalámico y el plano transventricular. En ambos planos podemos realizar la medición del DBP y de la circunferencia cefálica. En la ecografía morfológica ubicamos los planos transventricular, transtalámico y transcerebelar, que nos permite ver diferentes estructuras a nivel de la cabeza fetal. Entonces, en esta diapositiva podemos observar los tres planos, el plano transventricular, el plano transtalámico y el plano transcerebelar, que vamos a observar en el siguiente vídeo y en las imágenes en cuanto a las estructuras a nivel de la cabeza fetal. En la parte inferior observamos al cavum septipellucidi, que ante su ausencia nos indica agenesia del cuerpo calloso. Y lo confirmamos con Doppler
pues si no se observa al aplicar el Doppler, nos indica que estamos frente a un cuadro de agenesia del cuerpo calloso. En esta imagen también podemos observar a la cisura parieto-occipital, que es conocida como el signo de la gaviota. Asimismo, observamos al atrio ventricular, que debe medir menos de 10 milímetros. Si este atrio ventricular mide más de 10 milímetros, estamos frente a un cuadro de ventriculomegalia y espina bífida. Observamos también en este plano, que es el plano transventricular, observamos al plexo coroideo. En esta siguiente imagen se observa al cerebelo, que tiene la forma de 8. En esta imagen observamos a la cisterna magna, que debe medir entre 2 a 10 milímetros. Y también observamos al pliegue nucal, que debe medir menos de 6 milímetros. En este video vamos a observar todas estas estructuras que les acabo de mencionar. En este momento, la ecografista va a explorar las diferentes estructuras fetales, donde explica primero a la paciente el procedimiento que se va a realizar. Es importante indicar a la paciente lo que se va a realizar y lo que se va a explorar. Vemos al feto en perfil, observamos el latido cardíaco y el ecografista se va rumbo a la búsqueda del plano transventricular, como podemos observar en el vídeo, donde indica las diferentes estructuras fetales que les acabo de mencionar. Es importante identificar estas estructuras y medir estas estructuras para determinar si no hay ninguna patología asociada a nivel de este plano en la cabeza fetal. Procede a hacer la medición, en este caso, del DBP, es decir, del diámetro biparietal, y luego de la circunferencia cefálica. Como ya les mencioné, podemos emplear también este plano para realizar estas dos medidas, pero que frecuentemente los ecografistas emplean el plano transtalámico. Observamos en este momento en el vídeo al cerebelo, que tiene la forma de 8. El ecografista procede a medir el cerebelo. Está realizando ahí la medición. Bien, entonces este video hace referencia a las diferentes estructuras que se debe revisar en el momento en que realizamos una ecografía obstétrica, y en especial cuando hacemos la ecografía morfológica. Pero esto no implica que solo cuando hagamos una ecografía morfológica vamos a observar estas estructuras. Así la paciente no haya solicitado una ecografía morfológica, en la ecografía simple convencional debemos también revisar estas estructuras para determinar si no hay ninguna patología a nivel de cabeza fetal, y de esta manera poder hacer el reporte del informe ecográfico. Si nos referimos a la ecografía emocional, es un complemento a la labor de seguimiento que realizan los ecografistas. Es un tipo de ecografía que se realiza mediante técnicas específicas de ultrasonido.
Gracias a los avances que se producen en la tecnología, es posible desarrollar una ecografía 5D con una definición sorprendente. Para realizar este tipo de ecografía se emplea un equipo ecográfico 5D, como pueden observar en la imagen de la diapositiva, que nos emite un color natural y un contorno definido. También se puede emplear las gafas de realidad virtual, como observan en la diapositiva. Y también se le proporciona a la gestante que solicite este tipo de ecografía la impresión en 3D. A partir de la semana 12 se puede realizar este tipo de ecografía, ya que se puede visualizar aún al feto en cuerpo entero. También se puede realizar a las 22 semanas, donde nos va a permitir observar y apreciar los primeros rasgos faciales de forma más amplia, y a las 27 semanas, donde se puede apreciar mejor los rasgos de una manera más cercana. En este caso, la ecografía se centra en la cara, en las manos y en los pies, como podemos observar en el siguiente vídeo. En este caso se está haciendo una comparación entre la ecografía 2D, la ecografía 3D, la ecografía 4D. Como pueden observar ustedes en la imagen que estamos proyectando y en el vídeo que estamos proyectando. Esta es una ecografía 2D, tenemos la ecografía 3D. Luego vamos a observar la ecografía 4D, como observan ustedes en este vídeo, donde hay volumen y movimiento, la ecografía 5D. En este caso estamos observando en cuerpo entero, ¿no? A los dos fetos, tenemos ahí. Seguimos con la ecografía 5D, donde nos permite obtener un color más natural y un contorno definido. Y este es en el caso ya de un feto más grande. Permite visualizar su rostro. Tenemos acá el examen ecográfico con un equipo 5D, donde la gestante está con las gafas de realidad virtual, como ustedes pueden observar en el video, y está observando a su bebé intraútero con estas gafas de realidad virtual. Está muy emocionada por poder visualizar de esta manera a su bebé intraútero y comparte esta emoción con su pareja, ¿no? Con el papá del bebé intraútero, donde de esta manera se va fortaleciendo el vínculo afectivo entre los padres y el feto. Observamos la emoción que muestra la madre y el padre frente a este suceso de evaluación ecográfica. Esta ecografía permite reforzar el vínculo con el bebé y ofrece una pausa para poder disfrutar plenamente al bebé intraútero. Al terminar este examen ecográfico, se le proporciona a los padres un vídeo y también la impresión 3D, como ustedes pueden observar en la imagen que les estamos emitiendo. La impresión 3D que correspondería a la imagen que están observando en la parte superior y en la parte inferior, y cómo la gestante observa esta impresión emocionada, donde se va a reforzar el vínculo materno. Paralelamente al examen ecográfico obstétrico con equipo ecográfico 2D, 3D, 5D o 6D,
se recomienda educar a la paciente sobre la importancia de la neuroalimentación y las emociones en el embarazo, cuán importante es para un buen desarrollo del cerebro primitivo, emocional y racional, y cómo repercute de manera negativa si no se nutre correctamente el cerebro del feto. Nosotras las obstetras que realizamos el control prenatal, las sesiones de psicoprofilaxis obstétrica, la estimulación intraútero y las obstetras especialistas en ecografía obstétrica y las obstetras especialistas en estimulación temprana, debemos aprovechar estos momentos donde estamos en contacto con las pacientes gestantes para educar a las gestantes. ¿Cuál es la forma, la manera de llevar un embarazo saludable? Y cómo potenciar al máximo el cerebro de su bebé intraútero y de su bebé nacido. Estos temas, les comento, obstetras, que lo vamos a abordar de manera muy detallada, bajo otro enfoque que te ayudará a ti, obstetra, a elevar tu nivel de conocimiento en educación materna. Para ello estamos aperturando el diplomado Educador en Psicoprofilaxis Obstétrica, Estimulación Intraútero y Temprana de 28 créditos con certificación por la universidad que iniciamos este 30 de junio. Y como en todas las capacitaciones gratuitas, sortearemos 5 medias becas para este diplomado y para el diplomado en salud sexual del adolescente que iniciamos este 25 de junio. Para poder acceder a estas medias becas, deben escribir sus nombres, apellidos, número de celular y compartir la capacitación. Entonces, obstetras, a escribir sus nombres, apellidos, número de celular y compartir la capacitación para que puedan acceder al sorteo de estas medias becas. Si nos referimos a la educación emocional desde el vientre materno, es importante determinar que la educación emocional desde el útero materno es una estrategia maravillosa con la cual propicia un mejor equilibrio emocional, personal, libre de estrés y ansiedades. Pues cuando nosotras, las obstetras, atendemos el mundo emocional de nuestras gestantes, también estamos cuidando el mundo emocional del feto. Para ello, obstetras, es importante evaluar en la gestante cuánto conocen sobre este tema y debemos empezar el abordaje de este tema preguntando a la gestante si ellas consideran de que su bebé intraútero siente sus emociones. Pues la neurociencia nos indica que el feto es sensible a matices emocionales, que puede sentir y reaccionar no solo ante las emociones amplias como el amor, el odio, sino también ante complejos de estados afectivos. Las gestantes deben conocer cómo su cerebro cambia durante el embarazo, pues el cerebro de una gestante se prepara para criar a su bebé, para cuidar a su bebé. Y hay diferentes estructuras a nivel del cerebro que se modifican con la finalidad de poder criar al bebé nacido, como por ejemplo
la gestante se vuelve más empática, está más atenta ante el peligro y también se observa a nivel cerebral que la gestante se inclina más hacia su bebé y muchas veces descuida la parte afectiva hacia su pareja. Es importante que la gestante conozca estos aspectos y que también su pareja conozca estos aspectos para que la convivencia se lleve mejor. Así también como es importante que la gestante conozca sus emociones. Y las emociones difieren de acuerdo al trimestre del embarazo. Por ejemplo, en el primer trimestre de embarazo, la gestante va a sentir alegría, preocupación o incertidumbre. Y luego va a sentir temor y ansiedad. Pero ello va a depender de que si el embarazo fue deseado o no. Porque si el embarazo no fue deseado, vamos a observar a nuestras gestantes con mucha incertidumbre, preocupación y temor. Como ya les mencioné, las emociones que transmite la gestante es diferente en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. Por ejemplo, en el primer trimestre, la literatura refiere, y lo que nosotros también observamos cuando estamos en contacto con las gestantes refieren que sienten alegría, preocupación y a la vez incertidumbre. Y a medida que el embarazo va avanzando en el primer trimestre, también observamos que nuestras gestantes sienten temor y ansiedad ante todo este proceso de embarazo y posteriormente por el parto. Es así, Socorrito, lo que indica la literatura, que a medida que la gestante va adquiriendo diferente edad gestacional, es decir, que su embarazo va avanzando, va sintiendo diferentes emociones. La mamá trae en sí, le crea mucha vulnerabilidad, se pone más sensible. Tiene casi dos trabajos que hacer. Uno interno, que el bebé empieza a alimentarse desde su fuerza, su alegría, y toda emoción que la mamá sienta durante el embarazo le va a afectar al niño, en la conducta, en el aprendizaje, en el desenvolvimiento de su personalidad. Por ejemplo, hay mamás que el miedo las absorbe. Si es que el bebé va a nacer bien, la preocupación, voy a tener la economía, el apoyo afectivo de la familia. Está el esposo, está la pareja, está el papá, la mamá, el medio ambiente. Entonces, este proceso de embarazo es un proceso de adaptación. Todo el cambio hormonal que tiene la mamá, la responsabilidad del bebé, por un lado, y por otro lado, el bebé empieza a sentir, a percibir. Si la mamá se enojó, lloró, se preocupó, el bebé a través de la sangre y a través de los nutrientes va a absorber esas emociones. Y esas emociones va a ser una variable para que en el futuro, cuando nazca, este bebé pueda desarrollarse normal o no en el medio ambiente. Ok, muy interesante, ¿no? Lo que nos indica la psicóloga. Es por eso que nosotros las obstetras, cuando observemos un caso de que alguna gestante no pueda manejar sus emociones, tenemos que ser la referencia inmediata, ¿no? De ustedes,
porque ustedes son el personal idóneo que puede ayudar a esa gestante, ¿sí? Y todo esto, Socorrito, según la literatura menciona que conlleva al estrés y a la ansiedad, ¿no? Y que debemos involucrarnos todo el personal de salud que está a cargo con nuestras gestantes, ¿no? En este caso sería pues la obstetra que está de manera más permanente con nuestras gestantes, o las diferentes actividades que realiza la obstetra con la gestante. Y que debemos estar preparadas para ayudar a nuestros gestantes que están pasando por un episodio de depresión, de ansiedad, de estrés, porque la neurociencia actualmente pues indica que eso va a repercutir de manera muy negativa a nivel del cerebro emocional del feto, y que más adelante, como tú indicas, se va a manifestar de manera muy negativa cuando sea niño, adolescente y adulto, ¿no? Por ende, se dice que se debe evitar el estrés durante el embarazo. En la siguiente diapositiva, Socorrito, observamos qué es lo que causa el estrés en el embarazo, tanto en la gestante como en el feto. Según los estudios recientes, indican que cuando la gestante presenta estrés, vamos a observar que la gestante refiere dolor de cabeza, los que nosotros denominamos cefalea tensional. Por ende, la hipertensión también, como personal de salud, sabemos que es emotiva y puede haber cuadros de hipertensión arterial durante el embarazo causado por el estrés. Esto va a conllevar a un parto prematuro, va a conllevar a retardo de crecimiento intrauterino, va a conllevar también al desprendimiento prematuro de placenta, que nosotros las obstetras tenemos mucho cuidado con estos casos porque estaría en riesgo la salud tanto de la gestante, ¿no? De la madre, de la futura madre, como la del feto. Asimismo, también la literatura en Socorro indica que en el caso de la gestante con estrés se va a sentir muy cansada, es decir, va a tener un cansancio excesivo. Ya con el embarazo no se siente cansada, pero en este caso va a tener cansancio excesivo, que muchas veces se confunde con un proceso de anemia, ¿no? Hacemos una valoración de la anemia y vemos que sus valores están normales, pero que la paciente gestante se siente muy cansada, muy agotada, sufre también de estreñimiento. Y a veces se confunde porque durante el embarazo, por elevación de la progesterona, hay tendencia a que la gestante se estreñe, ¿no? Y por eso es que nosotros las obstetras le recomendamos consumir mayor cantidad de cereales, por ejemplo, y líquido. Pero en la literatura menciona que el estrés causa pues que este estreñimiento se incremente. Asimismo, también el estrés causa la disminución del deseo sexual. Que esto en el primer trimestre sí hay una disminución del deseo sexual por todos los cambios que se dan, pero que en el segundo trimestre, como ya la gestante se va adaptando a su bebé, el deseo sexual se mantiene o incluso se incrementa. Pero se observa en el caso del estrés del embarazo que nuestras gestantes presentan una disminución del deseo sexual muy independiente del trimestre del embarazo. La neurociencia, Socorrito, según la literatura, indica que el estrés en el embarazo no solo va a causar lo que te acabo de mencionar, esto en la gestante, sino también que en el feto causa alteración de la identidad sexual. Los científicos en neurociencia recomiendan que entre la semana 9 a 16 los gestantes no se deben estresar. Y no se deben estresar porque en esta semana que se da la diferenciación sexual a nivel cerebral, y esta diferenciación sexual lo da la testosterona, la hormona testosterona, que si en este proceso de diferenciación sexual
la paciente presenta estrés, los niveles de testosterona disminuyen. Y si este feto es de sexo masculino, va a causar, por ende, alteración en su identidad sexual. Asimismo, la neurociencia también indica que el estrés causa alteración de las regiones del cerebro fetal que juegan un papel importante en el aprendizaje, en la memoria, en la coordinación, en el desarrollo social y conductual. Mencionan acerca del hipocampo, que es una estructura que tiene que ver con la memoria y el aprendizaje. Según la neurociencia, indica que el estrés causa una disminución del volumen del hipocampo, ¿no? Entonces, a mí yo considero que también a las obstetras, tú como especialista en tu área, nos gustaría saber si es así lo que indica actualmente la literatura y los estudios recientes en neurociencia, ¿no? Correcto. Cuando hay un estrés común, ¿qué significa el estrés? Es una presión. Tiene doble tipo de presión. Uno es la presión interna, el funcionamiento de la química interna. Y la segunda forma de presión es la presión externa, el medio social. Entonces, cuando hay mucha presión, hay poca oxigenación, todos los químicos, los lípidos y la nutrición disminuyen. Y al haber deficiencia va a haber consecuencia un trastorno. Trastorno alimenticio, trastorno del sueño, trastorno de hormonas, en la producción de hormonas. Y al haber tanta deficiencia, los efectos colaterales van a ser deficiencia en el desarrollo del feto. Deficiencia que no solo va a ser en el desarrollo en los 9 meses intrauterinos, sino al nacer. Te pongo el caso de una mamá que vino. Generalmente las secuelas empiezan a salir en la adolescencia o en la juventud. La mamá viene muy preocupada, pasó por psiquiatra, pasó por fármacos, medicamentos, y empezó el joven de 19 años a tener mucha violencia. Violencia de pensamientos autodestructivos, se lesionaba, se golpeaba la cabeza, golpeaba las puertas, quería golpear a la mamá, venía la policía, lo agarraban, le daban medicamentos y se neutralizaban los medicamentos, los fármacos. El psiquiatra ya no sabía qué más dar. Bueno, entonces cuando empiezo a hacer la historia clínica de la mamá, ella me cuenta que tenía el enamorado y ella no quería tener las relaciones sexuales, pero finalmente fue violada. Consiguió, se casaron, el niño nació. Y vamos a la historia. El niño tenía en su memoria esa agresión al hacer el sexo, en la copulación. Esa sensación se quedó en su memoria celular. Por eso él no sabía por qué él quería hacerse daño, por qué hacía daño. Porque él se sintió violado y él decía, me siento violado. Siempre estaba a la defensiva. Y él no podía tener una relación normal, diríamos, con cualquier persona. Siempre estaba a la ofensiva. Creía que le iban a hacer daño. Finalmente entramos en terapia con la mamá, en terapia con el joven, y luego, después de más o menos unas terapias, él fue liberado de esa memoria de error, una memoria distorsionada. Finalmente, el joven ahora está bien. Entonces, es la importancia de lo que estás diciendo, indicando la educación emocional durante y luego del nacimiento, tanto de la mamá, del feto, del bebé, como del entorno familiar.
el apoyo afectivo. Sabemos que hay muchas madres que no tienen el apoyo afectivo de la pareja, pero está su mamá, su pariente, los tíos. Entonces, es un entorno y hay que darles dos cosas: seguridad y protección. Y las secuelas posteriores, si son los efectos colaterales de un embarazo difícil, emocional, somático y biológico, es 5 heridas que trae todo ser humano. La herida de nacimiento, abandono emocional o físico, rechazo. El rechazo. Muchas veces están jóvenes y el papá dice: no estoy preparado, aborta. Y la mamá dice: no, yo quiero tener al bebé. Y ese diálogo entre papá y mamá va a quedar, el niño ya lo escuchó, el feto ya lo escuchó, va a quedar como un trauma. Y luego su vida va a ser un poco convulsionada porque siempre va a sentir el autorrechazo o el rechazo de las personas. Y se llevan años para descubrir dónde empezó el origen del problema, del trauma. Y eso queda en el subconsciente grabado. La otra herida, la tercera, sería la humillación. Si la mamá ha sido maltratada psicológicamente, esa humillación ella va a sentirlo. Y a través de la sangre el bebé va a sentir esa emoción. Y ya se queda grabado. Y después los niños nacen y no saben qué pasa. Las injusticias o la traición. Entonces son las 5 heridas que un niño trae desde la concepción intrauterina, desde el proceso de su desarrollo intrauterino. Nacimiento y niñez. Qué interesante, Socorrito. A veces, sin darnos cuenta, las madres, ¿no?, los padres, podemos hacer tanto daño a nuestros hijos. Y más adelante, como tú dices, eso va a repercutir de manera negativa, ¿no? Porque se graba en nuestros niveles de la conciencia, ¿no? Porque todo es del inconsciente y que posteriormente se manifiesta. Y a veces estas personas que han pasado por estos problemas, ¿no?, por estas situaciones, y ya siendo adultos, no logran entenderse a sí mismos por qué su comportamiento, a qué se debe, ¿no?, su actitud, su comportamiento. Y si indagamos un poquito más en nuestro pasado, llegamos a la conclusión, como es en el caso que tú nos acabas de comentar, ¿no?, y que esto se puede solucionar con la reprogramación neurolingüística que mencionan los psicoterapeutas, ¿no? Todos estos temas obstetras nosotros lo vamos a abordar de manera muy detallada en el diplomado que vamos a iniciar, ¿no, Socorro?, este 30 de junio, que lo hemos denominado diplomado educador en psicoprofilaxis obstétrica, estimulación intraútero y temprana, donde la especialista, en este caso Socorro, que va a ser parte de nuestra plana docente, les va a indicar cómo nosotras, las obstetras, debemos preparar emocionalmente a nuestras pacientes gestantes, incluso desde antes del embarazo, ¿no?, que sería ideal, porque los hijos deben ser deseados, como tú mencionas. En la siguiente diapositiva, Socorrito, vemos pues al equipo de salud. Y yo siempre les menciono a mis colegas obstetras que debemos trabajar en combinación con ustedes, que son los psicólogos, especialistas en el manejo de emociones, y también tratándose de este tema con la nutricionista. Porque si nosotros queremos, obstetras, apoyar a nuestras pacientes gestantes en que ellas puedan ayudar a sus bebés intraúteros a darles un mejor cerebro, también deben recibir una buena alimentación. Y si nos referimos al cerebro,
a que este feto tenga un buen cerebro, pues este cerebro también tiene que recibir una buena alimentación. La neurociencia indica que debemos fortalecer la alimentación en cuanto a las frutas y verduras, porque permite que los neurotransmisores se sinteticen mejor y por lo tanto va a haber una mejor conexión entre neuronas. Y también la neurociencia indica que el feto debe recibir alimentos ricos en omega 3, que lo encontramos en el pescado, de preferencia el pescado que tiene carne magra, ¿no? Y el componente pues emocional es muy importante cuando tú indicas socorro, entonces debemos integrarnos como equipo en beneficio para todas nuestras gestantes, ¿no? Y no solo abarcar los temas que nosotros las obstetras en educación materna les indicamos, ¿no? Los signos de alarma, también les indicamos las sesiones que deben seguir, sus controles prenatales, sus controles ecográficos, ¿no? Lo que deben consumir en cuanto a sus multivitamínicos, su sulfato ferroso, su ácido fólico. Pero también le debemos dar bastante importancia a este tema, ¿no? Cuán importante es de nutrir el cerebro del feto. Es importante el soporte emocional, como tú indicas, Socorro. El soporte emocional que debe recibir la gestante por parte de su pareja, por parte de su familia, por parte de sus amistades, de su entorno familiar. Y si es una gestante, pues adolescente mucho más, ¿no? Entender que el cerebro de la gestante adolescente está atravesando por un proceso de reestructuración, reorganización, y encima se embaraza. Y durante el embarazo sabemos obstetras que también nuestro cerebro se modifica, las estructuras de nuestro cerebro cambian con la finalidad de que la gestante se prepare para ser madre y cuidar bien a su bebé. Entonces todo esto va a causar mucha confusión, sobre todo en nuestras gestantes adolescentes, y para ello no solo necesitamos el soporte emocional de la familia, si hubiera pareja, en el caso de la gestante adolescente de la pareja, sino también de la plana docente, donde asiste esta adolescente, y del equipo de salud, ¿no? En este caso, de la obstetra, la psicóloga, la nutricionista también, que va a estar inmersa en el buen desarrollo de este nuevo ser, ¿no? En cuanto a este componente tan importante, Socorro, ¿qué nos puedes decir sobre el apego, el vínculo afectivo en esta etapa de la mujer, que es el embarazo? Ya, apego hacia el bebé, hacia la pareja. El cordón umbilical no solo es el físico, porque finalmente ese se corta para el primer trauma, la separación del bebé con la mamá. Pero el cordón umbilical emocional continúa. Casi a los 7 años el bebé recién empieza a separarse poco a poco de la mamá, cuando el niño ya empieza a tener la conciencia individual. Recuerdo el caso de un niño que me dice, ya puedo hablar en silencio. Me mira y me dice, ¿qué te he dicho? ¿Me has dicho tu nombre? Sí, me has escuchado. Pero realmente es que ya empieza a tener a los 7 años la conciencia y es el diálogo interno. Pero siempre el cordón umbilical emocional va a estar presente. La mamá es quien va a educar, va a guiar al niño, entonces el niño siempre va a estar muy pegado a la mamá. Entonces es muy importante para mí, desde mi perspectiva, que eduquen a las madres, y quienes guían a las madres están casi en todo el proceso del embarazo son ustedes, las obstetras. Desde que saben que están embarazadas van a venir por el chequeo, van a venir generalmente para tener la seguridad de que el bebé está naciendo. Entonces, ustedes profesionales tienen que ser muy bien entrenadas, porque en sus manos está
el futuro emocional de la madre y del bebé. Ustedes cada vez que estén en el tratamiento, en la relación, en los chequeos, ustedes deben guiar ese consejo. Que la madre sea educada, guiada a que le dé el sentimiento de seguridad. Y hay varios tipos de ejercicios táctiles, emocionales, físicos, la estimulación intrauterina, la estimulación, estimulación temprana para el niño. Entonces, por un lado, yo lo veo multi cooperativa. Entonces, hay muchas variables. Los profesionales ustedes van a solicitar al nutricionista, al biólogo, al psicólogo, a que todos trabajemos en equipo. Pero la mayor responsabilidad casi está más en las manos de ustedes. Y luego, posteriormente, cuando ya haya un desajuste de desadaptación, pasa al psicólogo, o si hay un desajuste en la alimentación, pasa al nutricionista, entonces nos derivamos. Así es, Socorrito. Nuestro objetivo es, pues, brindar una atención de calidad a nuestros pacientes gestantes. Y como tú me indicas, la obstetra que está en contacto directo y con mucha frecuencia con nuestros gestantes. Y lo que yo siempre he mencionado a mis alumnas del pregrado y del posgrado que comento Socorrito, que en nuestras manos está el futuro de ese nuevo ser. Que tenemos que verlo de esa manera. Y nosotras tenemos todas las áreas donde podemos ayudar a que este nuevo ser tenga un cerebro saludable. Y no solo, como tú mencionas, estamos en el proceso de la gestación, sino que estamos mucho más antes del proceso de gestación. Debemos aprovechar en el momento que nuestra paciente acude a nosotras por un método de planificación familiar, en educarlas para que tengan hijos deseados, porque el ideal es traer a este mundo hijos deseados, no hijos por causa de repente de una falla de método anticonceptivo, por un accidente o por una noche de pasión. Y que luego cuando te enteras que estás gestando, dices, pues no quiero este embarazo, ¿no? O tienes sentimientos de aborto, y eso conlleva a que tú te dañes y dañes también la salud emocional de este nuevo ser, con el simplemente hecho que tú dices, ¿no? De en ese momento que estás gestando, de llorar y decir, yo no quiero tener este bebé. Ya lo estás etiquetando ahí con el rechazo. Y más adelante este niño va a sentir sentimientos de rechazo y no va a entender a qué se debe su comportamiento, ¿no? Entonces, ¿cuánto daño podemos hacer a nuestros hijos sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, obstetras en nuestras manos, como dice acá Socorrito, que es especialista en psicología clínica y medicina complementaria, ¿cuánto daño le podemos hacer a nuestros bebés intrauteros? Y es responsabilidad nuestra de poder orientar y educar a nuestras gestantes referente a este tema que es tan maravilloso y tan amplio que tenemos que abordar sí o sí durante la consulta prenatal. Por lo tanto, obstetras, quedan cordialmente todas ustedes invitadas a seguir este diplomado, donde vamos a profundizar estos temas y vamos a detallar con los especialistas en el área para que ustedes eleven su nivel de conocimiento en cuanto a la educación emocional que debemos impartir a todas nuestras gestantes. En la siguiente diapositiva observamos que cuando la gestante, el Socorrito, recibe bastante afecto, apoyo de su pareja, de su entorno social, se siente muy segura de sí misma, ¿no? Acompañada por su pareja, se activan diferentes neurotransmisores a nivel cerebral
como es la dopamina, la endorfina, la oxitocina, la serotonina, que es un neurotransmisor que inhibe la ira y la agresión, y también un neurotransmisor que hoy en día los neurocientíficos vienen mencionando que es el GABA, que reduce la ansiedad, aumenta la relajación y controla el miedo. Entonces, como el simplemente hecho en el sentido de que es tan fácil, por decirlo así, dar un abrazo, ¿no? Dar muestras de afecto, el decir esto a la paciente gestante, te ves muy bien hoy día, o simplemente preguntarle cómo estás, cómo has amanecido por parte de su pareja, eso le da mucha fortaleza a la gestante a seguir adelante con su embarazo. Y con un simple abrazo estamos elevando los niveles de oxitocina, ¿no? Que la oxitocina, que es una hormona, pero a nivel cerebral actúa como un neurotransmisor que fomenta el amor y que establece y fortalece el vínculo afectivo con la pareja, ¿no? Entonces también en este diplomado Socorrito vamos a hablar bastante del tema del cerebro de la gestante, del cerebro del feto, cómo actúa el afecto, el vínculo afectivo a nivel de nuestros neurotransmisores y cómo estimular esos neurotransmisores para que nuestras gestantes proporcionen un cerebro saludable a sus fetitos, ¿no? Porque si esto no se da, como vemos en la siguiente diapositiva, ¿qué va a pasar? Se va a dañar el cerebro emocional de nuestros niños. Y según Socorrito, lo que yo he podido revisar y según los estudios que tengo en maestría en estimulación temprana, que te comento que ahí durante 2 años hemos abordado todo el tema de la salud del niño, incluyendo desde que este niño es feto, incluyendo desde la etapa incluso preconcepcional, porque tuve la suerte de tener docentes muy capacitados en esta área y nos brindaron bastante información que a mí me nutrió mucho como obstetra y que yo pude compartir, te comento, esta información con mis alumnas del pregrado y ahora lo vengo compartiendo con mis alumnas del posgrado, donde indican que cuando este niño no recibe afecto desde el momento de la concepción, como tú indicas, y en otra literatura dice desde antes de la concepción no fue deseado, este niño va a tener sentimientos encontrados, como por ejemplo se sentirá que no lo ama, sentirá que no pertenece a ese entorno familiar. Este niño, si es que le da mucho afecto, se va a sentir incómodo por recibir tanto afecto porque no lo sintió en la etapa de la concepción. Asimismo, la literatura refiere que este niño va a sentir que es hijo de la culpa y va a tener sentimientos de rechazo y también de una autoestima muy baja porque fue humillado durante este proceso de embarazo. ¿Es así, Socorrito, lo que indica la literatura? Sí. Nosotros tenemos 3 cerebros. El cerebro primitivo, donde están los instintos. Instinto de conservación, seguridad, supervivencia. El segundo es el cerebro que está en el sistema límbico, que es donde es el cerebro de las sensaciones. Todo lo que indicaba son las conexiones hipotalámicas. Es donde están todas las sensaciones. Y el tercer nivel es el cerebro de la parte del neocórtex, donde está la parte racional. Si durante el embarazo la madre ha sido violentada, sufre, llora, tiene mucha inseguridad, poca protección, es una madre soltera que tiene que enfrentar la situación, no tiene el soporte del medio ambiente y la familia,
la mala nutrición, la mamá va a estar pensando más cómo solucionar su aspecto económico. Pero ¿eso qué va a hacer? Disminuir el funcionamiento de uno de estos tres niveles va a haber deficiencia en la nutrición, en la formación del bebé. Y cuando este bebé nace, va a tener deficiencia en las funciones cognitivas, aprendizaje, no va a poder captar. El profesor habla, muchas madres me vienen y me dicen, en el momento lo entiende y después se olvida. No hay asimilación, no hay comprensión, porque esos neurotransmisores no tuvieron el enlace, porque por deficiencia nutricional, por deficiencia afectiva, por deficiencia. Van a tener deficiencia en la afectividad, baja autoestima, no adaptación, tímidos. Tuve algún caso de una señorita de 20 años que tuvo 3 intentos de suicidio. Bueno, entonces cuando hay problema de hijos, yo primero trato a los padres, porque es problema de padres. Y empiezo con la historia de los síntomas. Y la historia se remonta desde la concepción, desde el crecimiento intrauterino, desde el nacimiento y desde la infancia. Y allí descubrimos que la mamá, los 5 primeros meses, tuvo que enfrentar el embarazo sola. El rechazo de la mamá porque la botó de la casa, el miedo y el rechazo de la pareja que se asustó y la dejó sola. Ella tuvo que ir a trabajar, la presión del trabajo, la presión de sentirse abandonada y sola, la presión de que qué iba a ser el futuro de ella con el bebé. Finalmente, en el 5º o 6º mes, la mamá la hizo regresar a la casa, la pareja ya aceptó al hijo, pero todo este trauma que no solo pasó a la mamá, sino le transmitió al bebé, hizo que la señorita desde los 15 años intentase 3 veces suicidarse. Una se tiró desde el 2º piso porque ella se sentía abandonada y rechazada. Rechazada por la abuela, rechazada por el papá y la mamá, que lloraba y decía en qué se arrepintió, culpa, porque me embaracé. El segundo intento se tiró debajo de las llantas de un carro, porque ella no sabía por qué sentía tanto rechazo a su vida, a su cuerpo. La última fue intento de ahorcarse y tomarse pastillas. Una vez que la mamá, entramos en la historia clínica de los síntomas, la mamá recordó todo este sufrimiento. Entonces la terapia fue individual para la mamá, individual para la hija y luego la reconciliación entre ambas. Bueno, la señorita recién tuvo conciencia porque sentía ese autorrechazo, pensamientos autodestructivos, autolesionarse, y finalmente se reconcilió con su propia conciencia porque no era su memoria, eran memorias distorsionadas y memorias de error de los padres. Cuando el papá se reconcilió y reconciliaron y se dieron cuenta del error, recién ella dejó esta conducta autolesiva. Ahora ella terminó la universidad, ahora es un excelente profesional. Entonces, todo se basa. ¿Cuál es la raíz de todas las consecuencias que finalmente, si no se solucionan en la adolescencia, van a tener dificultad en tener relaciones afectivas en el trabajo, va a abandonar trabajo, relación con los padres, relación con la pareja, todo va a ir dejando anexos y van a tener una vejez pura enfermedad. Dolor acá, dolor allá, porque nunca solucionaron la raíz del problema. Así es. Se dice pues que el 75% de las enfermedades son psicosomáticas, ¿no? Correcto.
Y los estudios hablan de eso. Por ejemplo, Socorrito, yo he tenido oportunidad de leer varios libros de terapia complementaria, de medicina complementaria, y refieren, por ejemplo, que el cáncer, ¿no? Un gran porcentaje de los pacientes que terminan con cáncer es producto del resentimiento acumulado, ¿no? Por eso medicina complementaria indica perdona, ¿no? Perdona y hazlo porque te mereces tener una buena salud, ¿no? Qué interesantes son todos esos temas. A veces los padres se enfocan más en que sus hijos tengan un buen cerebro cognitivo, más no se enfocan en que sus hijos tengan un buen cerebro emocional. Y lo ideal, lo que indica la neurociencia, dice que los padres deberían focalizarse en darles un buen cerebro emocional. Y como tú indicas, pues tenemos tres tipos de cerebro, ¿no? El cerebro primitivo, el cerebro emocional, el cerebro racional. Y también se observa, Socorrito, con frecuencia que los padres no saben cómo comunicarse con sus hijos. Generalmente el adulto emplea el cerebro racional para comunicarse, pensando de que el niño lo va a entender como un adulto, y no sabe que el cerebro racional, en el caso del niño, no está totalmente maduro como para entender ciertas cosas. El niño emplea el cerebro primitivo y el cerebro emocional, y por lo tanto se recomienda de que deberíamos ser más empáticos con nuestros niños, ¿no? Todos esos aspectos obstetras los vamos a abordar de manera detallada en este diplomado tan interesante que vamos a iniciar este 30 de junio. Y también vamos a aperturar el diplomado, como ya les mencioné, en salud sexual del adolescente, donde también obstetras abordamos esos temas, y que también va a participar la psicóloga especialista que en este momento nos está acompañando en el tema de autoestima en el adolescente. Cuán importante es que nuestros adolescentes tengan un buen autoestima para evitar, como dices tú, Socorrito, dañarse, ¿no? Dañarse, lastimarse, y también de esa manera van a evitar tener un embarazo a una edad muy temprana, porque no solo se van a hacer daños nuestras gestantes adolescentes, sino también se van a hacer daño a ese nuevo ser, ¿no? Que más adelante va a ser un ser humano con muchas deficiencias y que no va a poder manejar muy bien sus emociones, ¿no? Y que muchas veces va a requerir de apoyo siempre y cuando esta persona se dé cuenta de que algo anda mal en su conducta. Pero si no se da cuenta, como tú dices, Socorro, va a seguir con lo mismo y va a seguir este círculo vicioso de que la mamá le golpeó, de que el papá le agredió, y va a hacer lo mismo con sus hijos y se va a seguir ese círculo vicioso. Pero hay personas que toman conciencia, como tú dices, de sus actos y cambian y rompen este círculo vicioso y quieren ser mejores personas para poder tener una vida saludable y la vida que se merecen tener, ¿no? Entonces, ya estás comprometida, esto es Socorrito. Muchas gracias por la invitación y estaré en el momento que lo requieras. Por supuesto que sí, tú eres una gran amiga que ya te conozco hace años y he visto cómo trabajas. Y la verdad que yo digo, eres un ángel porque te he visto ayudando a muchas personas. Y a veces he visto que tú, cuando la persona te dice no tengo dinero y tú no te interesa eso, simplemente tú dices yo voy a ayudar a esa persona, y eso se agradece, ¿no? Recuerdas que cuando el tiempo que hemos estado trabajando juntas un buen tiempo, te derivé muchos casos de unos pacientes que incluso tenían pocos ingresos económicos y tú pudiste ayudarlas, y ahora son las personas que son, ¿no? Quedo muy agradecida, Socorrito, por
todo este apoyo que tú vienes dando, ¿no? Porque sí debemos, somos profesionales de la salud, debemos tener vocación de servicio. Nuestra función en esta vida no solo es atender a una paciente porque me va a generar un ingreso, sino atender a una paciente porque la voy a poder ayudar. Y esto va a ser trascendental, ¿no? La función que nosotras como servidoras de salud, y si lo hacemos bien nuestra función, trascendemos, y yo considero que es la mayor gratificación que nosotros recibimos como profesionales de la salud. Y cuando somos docentes también el poder transmitir nuestras experiencias y el poder capacitar a otras personas, en este caso a las obstetras, para que eleven su nivel de conocimiento y puedan ayudar a las mamitas, a las futuras mamás. En tener hijos saludables es maravilloso, ¿no? Es maravilloso el poder transmitir toda esta información. Ya para terminar, obstetras, nuevamente quedan cordialmente invitadas a seguirnos en estas dos páginas que con mucho cariño hemos aperturado para todos ustedes. Una de las páginas, ahorita te cuento, que lo hemos denominado Educación desde el vientre materno. Y la otra página lo hemos denominado Formador en Salud Sexual. Y esas páginas lo hemos plasmado en esta diapositiva que ustedes van a ver. Tenemos las páginas ahí que tenemos, te comento socorrito, que en la página Formador en Salud Sexual brindamos orientación en sexualidad, su nombre lo dice, ¿no? Formador en Salud Sexual, donde realizamos capacitaciones gratuitas y mensuales, temas actualizados, temas enfocados en mejorar la salud sexual de toda la población, porque te comento que ahí participan en nuestra página no solo profesionales de la salud, sino también la población en general. También escribimos textos referentes a la salud sexual y también elevamos el nivel de conocimiento de nuestras obstetras. Y digo de las obstetras porque, según nuestro perfil profesional, el área de salud sexual y reproductiva corresponde al profesional obstetra, ¿no? Entonces, ellas están elevando su nivel de conocimiento en cuanto a estos temas. Tenemos un diplomado que es referente a la salud sexual del adolescente. Tenemos un curso que es referente a la salud sexual en las diferentes etapas de la vida, que la sexualidad se debe dar en las diferentes etapas de la vida, ¿no? Y es muy interesante abordar esos temas. Vamos por el tercer diplomado, te comento su poquito, y por el segundo curso. Y estamos iniciando pues también a fines de este mes a solicitud de las obstetras, porque íbamos a iniciar a mediados de este mes, pero un grupo de obstetras nos ha pedido que por favor que retrasemos unas semanitas el inicio, teniendo en cuenta que hay muchas obstetras que trabajan lejos y no tienen ahorita la disposición del tiempo de poder conectarse, porque a veces hay interferencia en la conexión. Entonces nos han pedido que por favor para fin de mes iniciemos. Y nuestra página Educación desde el vientre materno, donde vamos a fomentar la educación, como dice, de nuestros niños, incluyendo desde antes de la concepción, durante la concepción y después de la concepción. En esta página te comento socorrito, de igual manera vamos a hacer capacitaciones gratuitas, como es en este caso, donde participan la población en general. Y también damos este primer diplomado que lo hemos titulado Educador en Psicoprofilaxis Obstétrica, Estimulación Intraútero y Temprana, ¿no? Donde la obstetra va a poder elevar su nivel de conocimiento en cuanto a la educación materna, pero educación materna bajo otro enfoque, como debe ser con los especialistas, como es en tu caso, como los también especialistas en estimulación temprana y como la licenciada en educación, ¿no? Que ellos también abordan el tema del niño.
niño, adolescente, y es un campo muy interesante. Así como te comento esto, Socorrito, que tenemos también otra página que lo hemos denominado Mi Obstetra Especialista, donde brindamos atención especializada en nuestros consultorios. Tenemos el servicio de salud sexual, es decir, brindamos consejería de salud sexual. También administramos métodos de planificación familiar, pero métodos modernos, con baja dosis de hormonas, métodos monofásicos, que van a ayudar a nuestros pacientes a protegerse de un embarazo no deseado. También contamos con la atención en ecografía obstétrica y también, por supuesto, contamos con la atención en psicoterapia y nutrición, que está a cargo de una psicóloga y también esto de una nutricionista. Y también esperamos contar con tu apoyo en cuanto a las consultas psicológicas ocurridas. Entonces, estás ya comprometida con todos nosotros, con el equipo de formadores salud sexual, con el equipo de educación desde el vientre materno y por ende por el equipo de Mi Obstetra Especialista, ¿no? En estos diplomados, en estos cursos intervienen docentes capacitados en el área. Son docentes que tienen experiencia en estos temas, porque la experiencia es muy importante, así como el conocimiento. Son docentes que vienen trabajando años en esta área y están muy capacitados en el tema, por ejemplo, de salud sexual, en el tema de elaboración de proyectos, en el tema de tecnología, porque a nuestros diplomados le hemos dado un enfoque moderno, ¿no? Un enfoque moderno, y siempre en nuestros diplomados y cursos incluimos la neurociencia. ¿Y por qué la neurociencia? Se preguntarán ustedes, porque el cerebro es la base de todo, ¿no? Entonces tenemos que nosotros dirigir a nuestro cerebro, a una base, ¿no? científica. Y tenemos que enfocarlo a una base científica, por eso les decía a ustedes, bajo otro contexto, ¿no? Un contexto científico actualizado en estos temas tan interesantes, y que los grupos que hemos tenido de obstetras, donde participan, te comento, Socorrito, obstetras a nivel nacional, hemos tenido también obstetras de otros países, se han quedado muy satisfechos con la información que les hemos dado, ¿no? Y de eso se trata de dar un buen nivel académico. Les invitamos que nos sigan también en nuestras redes sociales, en el Instagram, nos encuentras también en el YouTube, ¿no? Como Obstetra Roxana Pacheco Carmona. Quedo muy cordialmente agradecidos y nos despedimos con las siguientes diapositivas, donde acá menciona Socorrito que la conexión que tenemos con nuestros hijos es para toda la vida, ¿no? Y en medicina complementaria hacen referencia a eso, ¿no? Tenemos una conexión no solo desde el punto de vista físico, como se dice, emocional, sino también que compartimos la parte espiritual, ¿no? El aura. Y de ese tema también, Socorrito, vamos a hablar, ¿no? Con todo gusto, con todo gusto. Aura, porque según la medicina complementaria, me fascina leer esos libros de medicina complementaria, y he tenido la oportunidad de leer varios libros referentes a eso. Se dice que nosotros somos espíritus viviendo una experiencia humana y que necesitamos de este cuerpo para poder trasladarnos acá en la tierra, ¿no? Entonces, como les voy a mencionar a ustedes, les vamos a dar otro enfoque a este diplomado, y va a estar muy nutritivo para todos ustedes, que ha sido elaborado con mucho cariño por todo el personal la plana docente que va a participar de este diplomado. Finalmente, quiero darles las gracias, a ti, Socorrito, por participar en esta capacitación gratuita y por tener la predisposición de compartir tu conocimiento, porque así tiene que ser.
ya estás comprometida con nuestro equipo de formar parte de nuestra plana docente y tú aún que tienes tanta experiencia y conocimiento y que estamos integrando también la medicina complementaria se puede decir en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Para despedirme, estimadas obstetras, me voy con el siguiente mensaje. Disfruta del milagro de dar vida a un ser al que amarás el resto de tu vida. Muchísimas gracias por su atención. Nos conectamos en la siguiente capacitación gratuita.